Bueno, la guerra económica del presidente Donald Trump alcanza una nueva ofensiva y ahora el mandatario firmó un decreto que aumenta del 25 al 50% los aranceles a las importaciones de acero y aluminio. La Casa Blanca calificó el aumento de los gravámenes como algo necesario para abordar las prácticas comerciales que socavan la seguridad nacional. Esta subida fue anunciada durante la visita de Trump a una planta industrial estadounidense la semana pasada y parecen estar dirigidos a ganarse el favor de estos trabajadores del acero y de la industria siderúrgica, incluidos los estados clave como Pensilvania, donde tiene su sede US Steel. Habría que saber qué es lo que piensa el sector automovilístico de estos nuevos aranceles. Así que, ¿qué les parece si ahora, una vez que conocemos en detalle esta noticia, le damos un poquito de contexto y de análisis y sobre todo para analizar las consecuencias de esta reciente decisión de Trump, considerando tanto el panorama interno como el internacional? Vamos a conversarlo con nuestro analista político Wady Gaitán. Wady, como siempre, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, Wady. Gracias, buenas tardes, un placer saludarlos. Igualmente. Wady, ¿cuál es el impacto potencial de este aumento de aranceles en las relaciones de Estados Unidos con sus principales socios? Estamos hablando de la Unión Europea y también de México, y me llama bastante la atención de que la mayoría del Partido Republicano continúa protegiendo y alineándose con esta política comercial que está promoviendo el presidente Donald Trump, a pesar de la inestabilidad que puede ocasionar. Sí, es algo muy interesante. Creo que al corto plazo el impacto más grande que vamos a ver es la falta de certeza que muchos de los negocios desean. Ellos desean esta certeza porque ellos pueden saber a dónde invertir, cuánto producir, cuánto exportar, importar, qué tipo de costo y precio les tienen que poner a los distintos productos que ellos tienen. Pero a largo plazo, la falta de certeza también no les permite a ellos saber cuál es ese plan que ellos tienen que tener si los aranceles permanecen a largo plazo, o qué tipo de plan tienen que tener en lo que es el nivel de los precios. Si quieren seguir, por decir, siendo socios, seguir consumiendo o vendiendo dentro de Estados Unidos, cuáles son esas estrategias, lo cual significa para algunos negocios es que van a haber un impacto en ganancia, lo cual nuevamente impacta la cantidad de trabajadores que pueden tener, el nivel de inversión que ellos pueden tener. También, interesantemente, nosotros con Europa hemos tenido una de las alianzas más grandes con lugares como el Reino Unido, Italia, Francia, y esto está cambiando. Estos países están viendo en una situación difícil, no siempre pudiendo calcular cuáles son los aranceles que el presidente Trump va a tener. Y como mencionaste, Andrea, interesantemente, muchos republicanos que históricamente ha hablado del mercado libre, se ve apoyando al presidente Trump porque creo, en mi opinión, que ellos piensan que esto es temporal, esto es una estrategia que él tiene para bajar los aranceles en general para Estados Unidos y para Europa y para los diferentes países de cual tenemos comercio. Y fíjate, Wady, que también dicen que posiblemente sea para ganarse el favor de estos trabajadores de la industria del acero y de la industria siderúrgica. Pero, ¿y qué pasa entonces con todas estas empresas que construyen automóviles, tanto aquí en Estados Unidos como fuera? ¿Cómo van a sentir ese golpe del aumento de los aranceles? Y también, lo más importante, porque luego al fin y al cabo todos estos fabricantes enfrentan el golpe, pero luego el que acaba pagando los platos rotos es el consumidor. ¿Cómo nos va a afectar esto, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una inflación por las nubes? Sí, Borja, ahí lo miro interesante porque el presidente y la Casa Blanca hablan como casi de dos metas. Hablan de las metas de esto es para poder defender los trabajos estadounidenses, defender los empleos en lugares como Ohio, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin. Pero en el otro lado de la moneda hablan de que esto es para disminuir los aranceles que muchos países tienen contra Estados Unidos. Lo difícil de ambos temas es que es muy difícil que se pueda cumplir ambas metas, porque si bajamos los aranceles, significa que probablemente esos trabajos no se puedan defender. Si defendemos los trabajos, probablemente no vamos a poder bajar los aranceles. Por eso es que mucho empresario, mucho negocio y aún mucho trabajador quiere más claridad, quiere más detalle, quieren una estrategia clara de la Casa Blanca, no solo en la área del negocio, pero también el consumidor. Estamos saliendo, ya salimos de la pandemia, pero todavía estamos viendo el impacto de la inflación, estamos viendo que los intereses de préstamos están altos, el poder conseguir una casa también no se ve tan fácil para todos los individuos, y si añadimos un mercado donde suben los precios de la comida, de los productos que compramos,
nos vemos en un lugar difícil donde la campaña de Trump fue enfocado en la economía, también en migración, pero creo que muchos estadounidenses le está dando un poquito de fe, un poquito de espacio al presidente. Lleva 6 meses, pero creo que ya están muchos llegando al punto que quieren ver resultados y quieren una estrategia clara, que se les hable directamente en este tema. Bueno, hablando de economía y de esos resultados que los electores quieren ver, pues abordemos el tema del One Big Beautiful Bill. ¿Qué peso tienen estas críticas de aliados de su amigo Elon Musk y también de la republicana Marjorie Taylor Greene? ¿Está en riesgo esta propuesta fiscal dentro de la propia bancada republicana o crees que dentro del Senado vamos a ver mayores recortes a esta propuesta? Y también, ¿qué te parecieron esas palabras de Musk? Sí, André, yo creo que las palabras de Elon Musk específicamente sí llevan bastante peso. Hay mucho, no se puede negar que mucho independiente, también mucho gente en la área de tecnología fueron, por decir por las palabras de Donald Trump el año pasado, que quizás le empezaron a poner un poquito más atención a Donald Trump. Entonces, Elon Musk sí tiene su público, también es alguien por lo que es Twitter y por lo que es simplemente alguien de alto perfil que lleva bastante peso, bastante influencia. No creo que al punto que va a cambiar la trayectoria del Senado. Estos senadores también tienen su propio público, también ellos no le rinden cuentas a Elon Musk. Pero lo que creo hay lo interesante de este tema es que Elon Musk sí está criticando el ser que este presupuesto no corta suficiente del gobierno, pero a la misma vez lo que hace difícil es que si este plan no es el plan que llega a donde el presidente, significa que los impuestos que fueron disminuidos en el 2007 se van a expirar al final de este año. Entonces, el Congreso está en una situación que tiene que asegurarse que no suban los impuestos, lo cual sería unos 4.5 mil billones, trillones de dólares en inglés, pero a la misma vez quieren cortar. Entonces, es difícil hacer ambas cosas en un Congreso que está un poco dividido. Claro que sí. Muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy, analista político Wady Gaitán. Cuídate mucho.